Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a presentar el tema de el nacimiento del Islam y la expansión musulmana por Europa y algunas otras regiones. Primero que nada, hay que decir dónde surge el Islam. El Islam se ubicaba en la península arábiga, situada en el Oriente Próximo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Su territorio es casi en su totalidad un desierto, principalmente el de Arabia Saudita. Esto ocurrió, el nacimiento del Islam, en el siglo 7 después de Cristo, exactamente en el año 632. La sociedad de Arabia, la preislámica, era una ciudad dividida de la siguiente forma. En el ámbito político, se constituía por tribus independientes que se confrontaban entre ellas. En el ámbito económico, a lo interior estaba habitada por tribus de beduinos, nómadas y personas dedicadas al pastoreo. En las costas, la población era sedentaria, básicamente dividida en dos zonas: la agrícola en el sur de Yemen y otra parte dedicada al comercio más hacia el norte. Aquí es donde surgieron las dos ciudades importantes de la península, Yatrib, o también llamada Medina, y la más importante de todas, la Meca. En el aspecto religioso, los beduinos eran fetichistas y los agricultores, así como comerciantes, politeístas, es decir, creían en varios dioses. Todos hablaban árabe y rendían culto a la piedra negra o Kaaba en la Meca. Ahora es turno de hablar sobre Mahoma y el Islam. Mahoma nació en la Meca en el año 570 en una familia acomodada. Mahoma se dedicó al comercio de caravanas, al servicio de Jádica, y se dice que se casó justamente con una viuda muy rica y vivió con ella algún tiempo. Dentro de los viajes que practicó el profeta, conoció la religión judía y la cristiana. A los 40 años recibió la revelación de Dios, Alá, y 3 años después empezó a predicar su doctrina, el Islam. El Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. Musulmán es aquel que cree en esta religión. El libro sagrado de la doctrina musulmana sería el Corán, que sería el equivalente a lo que los católicos llaman la Biblia. El Islam se sustenta en varios pilares o preceptos religiosos, dentro de los que se encuentran los siguientes: la profesión de fe, solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Tienen que orar 5 veces al día en dirección a la Meca y orar todos los viernes comunitariamente en la mezquita. Dar limosna a los necesitados, ayunar un mes completo, que es el del Ramadán, y peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca. El Islam tiene varias normas de comportamiento que son bastante peculiares y en algunos casos más rígidas que las de otras religiones. Por ejemplo, en el Islam no se puede beber alcohol, no se puede comer carne de cerdo, se permite la poligamia, no se permiten los juegos de azar, no se puede representar la figura humana ni animal, y se deben de respetar a los pueblos del libro, tanto judíos y cristianos, permitiendo que practiquen su religión. Mahoma empezó a predicar esta doctrina en la Meca. Al ser monoteísta, negaba la parte politeísta de aquellos pueblos árabes que sí creían en otros dioses más allá de Alá. Se vio obligado a huir a la ciudad de Yatrib o la Medina en el año 622,
lo que marcó el inicio de la llamada época de Hegira musulmana. Desde la Medina se convirtió en la máxima autoridad política y religiosa e inició la conquista de la Meca en el año 630. Finalmente, el profeta Mahoma murió en el año 632, dejando una Arabia unida y al Islam creciendo de manera exponencial. Tras el crecimiento del Islam en la zona árabe, comenzó su expansión por otras latitudes del Oriente Medio y poco a poco hacia Europa. Las causas de la expansión se derivaban básicamente de los siguientes preceptos: el deseo de extender la fe, la organización de un poderoso ejército en el que la caballería desempeñaba un papel fundamental, conseguir botines de guerra y la debilidad interna de sus adversarios. En términos muy generales, podemos hablar de tres grandes etapas de la expansión islámica. La primera sería del año 632 al 660 después de Cristo y sería la del califato ortodoxo. Del año 661 al 750 sería la época del califato omeya y del año 750 al 1055 el califato abasida. El califato ortodoxo, o perfecto como lo llaman algunos, fue del año 632 al 660. Su capital fue la Medina. El califa, o el que se ostentó como el sucesor de Mahoma, se eligió entre un círculo de amigos y familiares al mismo profeta. En esa primera etapa de expansión se conquistaron territorios como Siria, Egipto, Palestina y Mesopotamia. La segunda era de expansión, el califato omeya, del año 661 al 750, se caracterizó porque se estableció la sucesión hereditaria del califato. La familia omeya tomó el poder y trasladó la capital a la ciudad de Damasco. Hacia el oeste llegaron hasta la península ibérica, es decir, la zona que hoy conocemos como España y Portugal, y hacia el este llegaron hasta el valle del río Indo y el Turquestán. La tercera era de expansión musulmana, que se dio entre el año 750 y el 1055, fue la más duradera, fue la del califato abasí. Tras destronar a los omeyas, los abasíes trasladaron la capital de Damasco a Bagdad. La expansión se detuvo por luchas internas, aunque ya habían conquistado ciudades como Creta y Sicilia en la península itálica. Los turcos fueron los que pudieron conquistar al califato en el año 1055. A partir de esa fecha ya no existiría un califato, aunque los reyes abasíes se mantuvieron bajo dominio turco hasta el año 258, cuando los mongoles tomaron Bagdad. La expansión musulmana fue relativamente rápida y si pudiéramos observar un mapa, veríamos que el recorrido que hizo la herencia del profeta Mahoma fue impresionante, pasando de la zona del Medio Oriente por el norte de África, llegando a la península hispánica, llegando a dominar regiones que habían estado en manos del llamado Imperio Carolingio, de la zona del Bizancio, y también llegando a dominar parte de la zona de Persia, que era la frontera norte de la península arábiga. El imperio musulmán se sustentaba principalmente en los intereses políticos, los cuales eran ostentados por el califa, que era el jefe religioso de la teocracia, es decir,
de las ideas e intereses religiosos. La administración central estaba dividida en ministerios o diwanes. Al frente de ellos estaba el llamado visir. La administración de los territorios se dividía en provincias en donde había gobernadores llamados walis y existía un tipo de jueces llamados cadis. La economía del imperio musulmán se dividía de la siguiente forma: las actividades agrarias, la agricultura y la propiedad de la tierra. Hablando de la agricultura, había la parte oriental y la occidental, valles, desiertos, de los cuales se obtenían cereales, algodón y caña de azúcar principalmente. Los camellos fueron uno de los animales más usados para el transporte, sobre todo de la propia población musulmana. Mientras tanto, en la parte occidental, los cultivos podían rotar para obtener distintos tipos de cosechas, como cítricos, hortalizas o azafrán. La tierra era propiedad de antiguos dueños que pagaban algunos impuestos a las autoridades musulmanas. Las tierras que pertenecían al Estado quedaban en una quinta parte en poder del califa y el resto de la aristocracia musulmana. En actividades un poco más urbanas, los artesanos tenían pequeños talleres, principalmente de artículos de metal, cerámica, perfumes o tejidos y alfombras. El comercio se desarrollaba principalmente dependiendo de la posición geográfica, siendo las zonas marítimas las de mayor poder adquisitivo. Existían diversas formas de pago, como letras de cambio, y las monedas que se utilizaban eran de oro y el dinar. En cuanto a la organización social, los grupos étnicos se dividían básicamente en tres: árabes, bereberes y esclavos africanos. Los grupos religiosos se dividían en musulmanes o no musulmanes. Dentro de los musulmanes existían judíos y cristianos. Sin embargo, hay que decir que, como todo grupo dominante, cuando los musulmanes estuvieron en la península hispánica, pues mantuvieron 700 años prácticamente a los españoles bajo el dominio de las costumbres y la teoría religiosa árabe. Así como los cristianos habían declarado la guerra a los musulmanes en las cruzadas, acá también se daría un aspecto parecido. Justamente hablando de la teoría, los musulmanes pretenden que sus viviendas sean sobrias, sin mucho adorno, con pocas ventanas, y tienen algunas particularidades especiales en sus casas. Por ejemplo, que éstas se organizan en torno a un gran patio. En la actualidad, las casas de los musulmanes suelen tener 2 plantas y hay muchas familias pobres que solo tienen 1 o 2 habitaciones en casa. Las alfombras, divanes y mesas bajas han sido a lo largo de la historia una característica esencial de la cultura musulmana. El tema del Islam siempre será importante analizarlo desde nuestra cultura mexicana, influenciada fuertemente por el catolicismo, porque pretendemos muchas veces o estamos prejuiciados a creer que el Islam es sinónimo de una religión hasta cierto punto autoritaria, demasiado ortodoxa, con costumbres y tradiciones demasiado ajenas a nosotros. Pero esto no necesariamente es cierto en la actualidad.
Si bien es cierto, por ejemplo, que en las leyes islámicas los hombres pueden tener hasta 7 esposas, se menciona claramente en las leyes del Corán que para tener 7 esposas, perdón, se tiene que tener la posibilidad de amarlas a todas por igual y mantenerlas a todas por igual. En la mayoría de los casos, o al menos en muchos casos, ante la imposibilidad de mantener a 7 mujeres al mismo tiempo, no es precisamente lo más frecuente que la poligamia se extienda de esa forma. De hecho, investigaciones como la de Zidane Serawi sobre la comunidad musulmana de Tzotziles en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos señalan que la experiencia de las mujeres de esta región demostró que cuando sus hombres eran católicos, las golpeaban, eran adictos al alcohol y el trato era bastante machista. Pero cuando llegó la cultura musulmana y se convirtieron al Islam, el respeto del hombre hacia la mujer aumentó de una manera impresionante. Hablando de los cultos religiosos, tenemos que hablar de la mezquita, que es un lugar fundamental para la cultura musulmana. La mezquita es el lugar de reunión y oración de la comunidad musulmana, llamada Umma. Digamos que sería el equivalente a las iglesias. Deben estar orientadas siempre hacia la Meca. Su estructura deriva de cómo fue la casa de Mahoma y su estructura se compone de las siguientes partes: el patio, o también llamado San, un espacio cubierto que es la sala de oración llamada Haram, el patio o Sau, que es un espacio abierto sin techo rodeado de arcos, que en el centro del patio tiene una fuente para las abluciones o rituales llamados habiles, que suelen estar cubiertos por un templete. En uno de los lados del patio se levanta el alminar o minarete, el cual es una torre en el que se llama a los fieles a practicar la oración. Los espacios cubiertos de la mezquita están formados por el haram, que es una sala de oración, la qibla, que es un muro, el mirab, que ocupa el centro de la qibla, y la maksura, que es un espacio cerrado delante de la qibla, y al lado del mirab se sitúa el mimbar, el cual es un púlpito movible donde se recitan los versículos del Corán de manera similar al púlpito donde los padres católicos rezan el sermón a los creyentes. Para dar por concluido este tema, debemos decir, como señala el libro de la SEP, que los musulmanes, como dijimos ya en un principio, fundaron varios reinos en la península ibérica, principalmente en lo que ahora conocemos como España, específicamente en la ciudad de Sevilla. Ahí permanecerían del año 711 hasta el 1492, ¿sí? Justamente hasta el año en que Colón descubriría América. La ocupación árabe tuvo notables consecuencias para la cultura occidental, ya que los musulmanes dejaron una herencia importante, como las aportaciones lingüísticas al español. Palabras como almohada, álgebra o Guadalajara derivan de la lengua musulmana, y también redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. Es decir, muchos podrían creer que durante la dominación islámica de España se vivía bajo condiciones muy ortodoxas, donde la religión de Mahoma tenía que llevarse a cabo a capa y espada, y pese a que sabemos que la religión islámica es muy cercana a costumbres y actitudes sumamente éticas y en algunos casos conservadora,
esta cultura le dio mucho a la península hispánica y de hecho podríamos decir que nuestro país, aunque poco en comparación con la población española, vio reflejada esa influencia árabe a la llegada de los españoles a México. Como comentamos cuando hablamos del tema de la conquista de México, estaríamos en un error si pensamos que solo españoles llegaron a nuestro continente y país. Las tropas españolas, que sí en su mayoría estaban constituidas por peninsulares, también traían esclavos africanos y personas de origen árabe. Por ello, repetimos, palabras como Guadalajara o almohada tienen un origen en la cultura islámica, pero no solamente el origen en el lenguaje o en algunas tradiciones y costumbres se vio reflejado, sino que en el desarrollo de las matemáticas y algunos otros saberes se puede observar la influencia de esta religión islámica del Medio Oriente en la sociedad europea. De esta forma, damos por terminado el tema de el Islam y su expansión. Esperamos que les haya servido la información acá vertida y los vemos muy pronto en un siguiente video de la materia de historia y estamos presentes en el programa Pilares. Gracias por su atención.